Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos en su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre Salmo 16. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y estamos en Salmo 16, entonces vamos a ir. Salmo 16, por favor. Salmo 16, y vamos a leer el Salmo y después vamos a exponerlo en partes. Y la Biblia dice, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres Señor. Mi bien no viene a ti. A los santos que están en la tierra y a los fuertes, toda mi voluntad en ellos. Multiplicarán sus dolores de los que se apresuraren tras otro Dios. No derramaré sus derramaduras de sangre, ni tomaré sus nombres en mis labios. Jehová, la porción de mi parte y de mi vaso, tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, asimismo de enredarse hermoseó sobre mí. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mis riñones. A Jehová he puesto delante de mí siempre, porque estando él a mi diestra no seré conmovido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás tu santo para que vea corrupción. Hacerme has saber la senda de la vida, altura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Amén. Y Salmo 16 es otro salmo mesiánico, y puede ser que estás pensando, ¿cómo sé eso? ¿Cómo sabes eso, Manuel? Bueno, vamos a Actos 2. Actos 2 para ver la regla otra vez sobre los salmos mesiánicos. Actos 2. Actos 2 y versículo 25 tenemos a Pedro predicando a Israel y él dice, porque David dice de él, hablando de Jesús, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré movido. Y si sigues leyendo ahí vas a ver que él está citando la última parte de Salmo 16, versículo 27. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí es Salmo 16 y versículo 10. Nota que la Biblia muestra que el sepulcro puede referir al infierno, comparando versículo a versículo. Gloria a Dios. Okay. Y ese santo ahí se aplica al Mesías, a Jesús. 30. Así que siendo profeta, esto es Pedro hablando de David, así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría el Cristo que se asentase sobre su trono. Y aquí Pedro está hablando sobre el concierto que David tiene con el Señor, donde Jehová prometió a David que su hijo, su simiente, va a sentar en su trono para siempre. Mostrando que Salmo 16 es un salmo que pienso yo tiene que ser hecho como a lo menos después de recibiendo este juramento, esta bendición, este concierto entre David y Jehová. Pero vea que él siendo profeta y después de ese juramento, 31, viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. Vea que Pedro confirma. El cuerpo se llama el Santo de Israel. ¿Sí ve? Esa cosa santa que fue hecha dentro de María sería llamada el Hijo de Dios. Eso es el Santo, ese cuerpo. Y el alma del Mesías también está referida ahí, no va a estar en el infierno, mostrando que Jesús estaba ahí en el infierno un tiempecito.
para dejar nuestros pecados ahí. Antes de eso, o después de eso, ese momento, él se fue directamente hacia un Abraham. Pero eso es otro estudio. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Okay. Entonces parece que Salmo 16 es un salmo mesiánico y fue dado a David a lo menos después del concierto que recibió por medio de Natán, ese profeta, que fue entre Jehová y él, y eso entonces fue escrito, pienso yo, después de 2 de Samuel 7, por ahí. Puede ser que fue después de escuchando eso, porque si lees ese capítulo en 2 de Samuel 7, vas a ver a David dando bendición y gloria a Dios por ese concierto que David había, que Jehová había hecho a él y todo eso. Y puede ser que recibió este Mictam en ese momento. Yo no sé cuándo, pero es después del juramento, a lo menos. Okay. Entonces es un salmo muy importante, hermanos. Entonces debemos prestar atención. Hay mucho para aprender aquí sobre David, sobre nosotros y también sobre Jesús. Y eso comienza con el prescrito, que dice Mictam de David. Entonces el salmista es el rey David. Pero vea que dice Mictam. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Yo no sé. La verdad es que muchos no saben exactamente. Hay múltiples significados que algunos eruditos habían dado sobre esta palabra Mictam, porque no saben exactamente lo que significa en el hebreo bíblico. Para que sepas, hay otros salmos que también se llaman Mictam. Entonces a veces algunos piensan que se refiere a un tipo de salmo. Y esos otros salmos son salmos 56 hasta 60. Todo ese grupo ahí. Entonces hay 6 salmos en total que tienen el nombre Mictam. Pero también hay algunos que usan los consonantes hebreos, ¿sí ve? Esa ruta, si quiere decir la palabra, para obtener el significado de meditación y también de dorado o precioso. Es decir, puede ser que David estaba refiriendo a ese salmo como un Mictam porque él meditó sobre el contenido que está aquí y debemos hacer lo mismo. Y todo aquí era dorado para él, era precioso para él, conectando al juramento, conectando a la bendición que Dios había dado a alguien como él. Y él lo tomó así, era precioso para él. Es así por ti, cristiano, este salmo. Y también hay otros que piensan que esas rutas también se conectan refiriendo a este salmo siendo algo cubierto, es decir, algo dado en secreto, algo dado en el silencio del corazón. O fue dicho con una boca moviendo sin palabras saliendo. Como hay cosas especiales aquí. Y puede ser que estás pensando, ¿cómo es que sacaron eso? Bueno, esto tiene un poco de Biblia. Vamos a Salmo 57 para que puedas ver. Salmo 57. Salmo 57 y el prescrito dice al vencedor, no destruyas. Mictam de David, y nota, cuando huía delante de Saúl en la cueva. Imagino cuando él estaba huyendo, tenía que ser sigiloso, ¿no? Si ve los Mictams, esos salmos que se llaman Mictam, tienen una conexión a David haciendo algo que estaba encubierto, en secreto, huyendo de alguien, cosas así. Salmo 59. Y el prescrito ahí. Al vencedor no destruyas. Mictam de David, cuando envió Saúl y guardaron la casa para matarle. Imagino que él estaba escondiendo. ¿Sí ve? Puede ser que David, ¿sí ve? Cuando él estaba tratando de huir el enemigo, él dio estos Mictam encubierto, en secreto, en silencio con sus palabras, porque él vio las palabras que él estaba dando en ese salmo, esas letras ahí, como algo precioso, y él quería meditar en eso. ¿Sí, no?
Y puede ser que cristiano debes hacer lo mismo cuando estás en peligro. Debes pensar en el Mictam, en salmos como estas cuando estás en problemas, que requieren que buscas a Dios en su corazón y oras a Él en esa manera que ni siquiera palabras salen. Sí, ¿verdad? Entonces son buenos para eso. También puede ser que son salmos preciosos, son meditaciones porque nosotros debemos reconocer eso, porque tiene que ver con cosas sobre el Mesías. ¿Sí, ¿verdad? Es decir, si reconoces que esto aplica a Jesús, vas a aprender muchas cosas sobre Él. Cosas que son escondidas en plena vista, están ahí en papel. Si comparas versículo a versículo, vas a dar cuenta sobre eso, pero si no, y no crees la Biblia, puede estar ahí enfrente de sus ojos y no lo entiende. Así es la palabra de Dios. Dios había hecho nada en secreto, pero Él puede hacer algo enfrente de ti y si no reconoces quién es Él de corazón, no vas a entenderlo. Gloria a Dios. Es algo de corazón. ¿Sí, ve? Entonces el cristiano reconoce que hay cosas profundas en este salmo, escondidas en plena vista, y por eso debemos abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón a las cosas en este salmo, en este Mictam. ¿Está dispuesto a meditar sobre esto? Bueno, por eso vamos a ver 4 versículos y ya hoy. ¿Okay? Hay mucho en ese salmo, no quiero como correr y terminar el salmo de una. Tomamos el tiempo. Tenemos solamente eternidad, ¿cierto? Si eres salvo, ya sabes eso. Entonces, eso nos lleva a Salmo 16 y versículo 1. Vamos ahí. Salmo 16 y versículo 1 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y David confió en su Señor, no en nadie más ni algo más. ¿Sí ve? Él no confió en dioses ajenos. Él no confió en los hombres. Él no confió en religiones o filosofías. Él no confió en sus riquezas ni nada así. Él confiaba en Jehová. ¿Por qué? Porque sabía que va a ser Él que va a guardar a Él mismo. Ese Señor es la persona que va a guardar a Él. ¿Sí, verdad? Y la cosa triste en estos días es que hay muchas personas que confían en su religión, confían en sus filosofías, confían en sus riquezas, confían en hombres, confían en las estrellas ahí en televisión que dicen cosas mentiras de filosofía humana. Y la cosa triste es que va a ser esas cosas que van a guardarles en el futuro. Claro que no. Solamente Jehová puede guardar su alma y su espíritu y su cuerpo en el futuro. Entonces debemos ser como David y reconocer esa verdad. Y por eso debemos confiar en Jesús. Confiar en Jehová porque Él guardará todo su ser. Y Él es el único que puede. ¿Sí, verdad? Y puede ser que estás pensando, pues soy cristiano, confiaba en Jesús, poní mi confianza en Él para salvar mi alma. Sí, pero no confías en Él para como guiar su vida, ¿cierto? Sí, ¿ve? Cristiano, hay cosas en su camino con Él en la tierra en que debes confiar y dar a Dios para guardar. Porque si no, esas cosas van a ser destruidas también. Su familia, su trabajo, su testimonio en su comunidad, su salud, todo eso también debe ser dado a Jehová, dado a su Señor. Por eso David había dicho, guárdame, oh Dios. Y no hablo solamente del alma y todo eso. David quiere que Dios guarda todo de él. El rey de Israel, que tiene todo eso, él quiere eso de Dios. Él sabía que él recibió todo por Jesús, todo por Jehová. ¿Sí, va? Y puede ser que hay algunos que están pensando, pero ¿y si él confiaba en él mismo? ¿Por qué no referiste a eso, Manuel? Y la verdad es que la mayoría de las personas puede ser que no confían en dioses ajenos, ni confían en otros hombres, ni confían en la filosofía humana, ni siquiera confían en sus riquezas, pero ellos sí confían en ellos mismos. Tienen soberbia demasiado. Piensa que son su propio Dios. Era uno, yo mismo.
Pero vea que David, teniendo todo que él tenía, él no pensó así. Y la razón por eso es en Ezequiel 33. Vamos ahí. Ezequiel 33. Esto es un versículo saliente para los que quieren hablar sobre doctrina en el Antiguo Testamento. Sobre los que quieren hablar sobre el método de salud y cosas así en el Antiguo Testamento para el alma. Este versículo es importante porque hay otros en Ezequiel que parecen que contradicen este. Y muchos no refieren a este versículo. Pero en Ezequiel 33 y versículo 13, Jehová está hablando por medio de Ezequiel y él dice, diciendo yo al justo, viviendo vivirá. Eso es cierto. Dios, si eres justo, Dios va a decir que debe vivir. Pero nota esto. Y él, hablando del justo, confiando en su justicia, hiciera iniquidad. Todas sus justicias no vendrán en memoria, mas por su iniquidad que hizo, morirá. Es decir, ni siquiera debes confiar en sus obras, confiar en su justicia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque si lo hace, vas a morir en su iniquidad, vas a morir en sus pecados. Y sabes que David, siendo el rey de Israel, siendo ese hombre que derrotó a Goliat, el gigante, y recibió todo eso, toda esa fama por lo que él había hecho, él no confiaba en él mismo, ni en sus justicias, él confiaba en Dios. Porque sabía que Dios es la persona que le guardó en esos momentos, que le ayudó en esos momentos y va a ayudar en el futuro. ¿Sí, ¿verdad? David sabía que es Jehová que va a preservarle y asegurar que él regresa de entre los muertos en el futuro. Porque Él es el Dios de vida. Él es el Dios de los vivientes, los vivos. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Y eso nos lleva al versículo 2. Salmo 16 y versículo 2. Dijiste, oh alma mía, a Jehová. What? Tú eres Señor, mi bien no viene a ti. Esto es raro. Ahora parece que David está citando a su alma y su alma había dicho, tú eres Señor, mi bien no viene a ti. A los santos que están en la tierra y a los fuertes toda mi voluntad en ellos. Entonces el alma de David había dicho eso, pero David está citando sobre su alma. ¿Por qué no dice, dijiste o dije a Jehová y ya? ¿Cierto? Pues ahora estamos viendo una de esas cosas profundas que están ahí en los salmos. Los salmos son un guía para nosotros para entender el hombre. Antropología bíblica, si quiere decirlo así. ¿Sí ve? Los hombres tienen tres partes. Tienen un espíritu, tienen un alma y un cuerpo. Y vea que David muestra que hay una separación en la parte de él que está dando este salmo y su alma que había ha dado todo eso que está citado en versículos 2 y 3. Okay. Y la pregunta es, ¿cuál parte? Pues sabemos que no es su alma. Entonces hay dos partes que pueden estar hablando en ese momento. Mismo salmo, versículo 9. Por tanto se alegró mi corazón, y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura. Porque no verás mi alma en el sepulcro, ni harás tu santo, mano de su carne, para que vea corrupción. Entonces no es su carne hablando también, no es su cuerpo. Tiene que ser el espíritu de David que está hablando en este momento, dando este mictam, este salmo, esta meditación. Después de recibiendo las palabras de Dios, él meditó y dio esto. Acuerda, cristianos, sirves al Señor realmente en su espíritu. Romanos 1, versículo 9. ¿Crees que no era así en el Antiguo Testamento? ¿En una manera u otra? Puede ser que no entiendes todo, pero parece que, a lo menos cuando David estaba dando estas palabras que son de Dios, fue por medio de su espíritu en ese momento. Entonces, cuando hablas de un hombre espiritual,
Es un hombre que usa las palabras espirituales de Dios para hablar sobre los asuntos de la vida, de este universo y todo, tanto como David. Okay. Y no solamente David históricamente, pero también sabiendo que esto es un salmo mesiánico, esto es el Espíritu de Jesús hablando. ¿Se nota eso? Y también nosotros mismos, sirviendo a nuestro Espíritu, puede ser que hablamos de nosotros mismos, pero estamos refiriendo técnicamente a otra parte de nuestro ser. Ajá, tengo dolor. Estamos hablando de su cuerpo, ¿no? Ah, estoy triste, está hablando de su alma, ¿cierto? ¿Sí, verdad? La Biblia entiende todo eso también. Okay. Entonces, cuando seguimos ese salmo, toma eso en cuenta. Vea cómo se aplica al Señor Jesucristo y también cómo se aplica a David y a nosotros. Porque todo va a aplicar a Jesús, pero no todo a nosotros. Okay. Y el alma de David había dicho, tú eres Señor, mi bien no viene a ti. Entonces, la pregunta es, ¿a quién vino ese bien? ¿Cierto? Okay. Bueno, versículo 3 nos dijo que se viene a los santos y a los fuertes. Okay. La pregunta es como, ¿cómo? Bueno, la verdad es que David, hablando históricamente, él no puede dar bien a Dios. Dios es el estándar de bien. Dios da bien a nosotros. Y es nuestro trabajo repartir ese bien a otros, a los que están en nuestro derredor. ¿Sí, ve? Proféticamente era lo mismo con Jesús. El bien de Jesús no fue a Dios, fue a los santos y los fuertes. Es decir, si eres salvo, se fue a ti. ¿Sí, ve? ¿Por qué es así? ¿Por qué no viene a todos los hombres, como los universalistas quieren pensar? ¿Por qué viene solamente a los santos y a los fuertes? Bueno, Dios lo explica en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmo 107. Salmo 107. Y versículo 8 dice: Alaben pues ellos la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Porque hartó al alma menesterosa y al alma hambrienta hinchó de bien. ¿Sí, ve? Dios, cuando Él da misericordia y maravillas a los hijos de los hombres, a nosotros, Él quiere hartar ese alma que es menesterosa, que reconoce necesidad, que es pobre, ¿sí ve? Y el alma hambrienta reconoce que necesita a Dios. Y por eso el bien de Jehová viene a esa persona con alma hambrienta, tanto como David. ¿Sí, ve? Y Jesús, porque Él es Dios, quiere dar su bien a los que tienen un alma así. Reconoce su necesidad para Jesucristo y su obra en Calvario. Reconoce su necesidad de Jesús si ya recibiste de en Calvario y la resurrección. Reconoce su necesidad de Él en la vida, tanto como David, buscando a Jehová para guardarle. ¿Sí, ve? Y también vamos a Salmo 31. Salmo 31. Y versículo 19 dice: Cuán grande es tu bien, hablando del bien de Jehová, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y la verdad es que si tienes un alma hambrienta, vas a temer a Jehová y vas a esperar en Él, tanto como David. Y por eso Él va a llenar su alma con su bien, es decir, con Jesús. ¿Sí, verdad? Y hablando del Mesías Jesucristo, Él sabía que su bien no va a ir a su Padre es bien, Él tiene todo el bien, Él es bueno, Dios es bueno. Él quería dar
su bien a los santos o fuertes, que son los hombres que reconocen que faltan algo en su alma y por eso temen a Jehová y esperan en él según su evangelio. ¿Sí, ve? Entonces, para conectar todo, la Biblia dice en Romanos 2 y versículo 4 que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. Y eso es cierto. Dios da misericordia a todos. Él da eso a los justos y los injustos, ¿cierto? Pero Él hace todo eso para guiarte a arrepentirse, guiarte a reconocer que faltas algo en su alma, que es Dios, y por eso tomas la decisión de temer y esperar en Él, hoy en día según el Evangelio de Cristo. Y si lo haces, ya eres un santo, ya puedes ser uno de los fuertes, y es por eso que el bien de Jesús mora en ti. ¿Sí, verdad? Entonces eso nos lleva a la aplicación historial con David, un santo de Dios, un fuerte para Dios en el Antiguo Testamento, y también espiritualmente a nosotros que somos los santos, los cristianos en el Nuevo Testamento. Si renaciste, eres un santo. Y Gálatas 5 y versículo 2 dice que el fruto del Espíritu incluye benignidad. No era capaz de ser benigno a otros en la tierra hasta que Jesús realmente moró en ti. ¿Qué estás diciendo, Manuel? ¿Que no podía hacer cosas buenas? Sí, podía hacer buenas cosas, eso sí, pero no buenas completamente desde el corazón afuera, algo que cuenta eternamente. La única manera que eso sería posible era por medio del renacimiento, por medio del Espíritu Santo morando en su corazón y ayudándote según su fruto para que puedas ser capaz de hacer eso, tanto como David. ¿Sí, verdad? Y el bien de Jesús no fue a su Padre, sino a nosotros para que podamos ser capaces de dar el bien de Dios a otros en nuestro alrededor, especialmente los otros santos y fuertes. Y eso nos lleva a versículo 3. Salmo 16 y versículo 3. A los santos que están en la tierra. Históricamente, ¿quiénes son los santos? Bueno, vamos a Levítico 19. Levítico 19. ¿A quién estaba refiriendo David en este salmo? Y si lo leíste y pensaste que él estaba refiriendo a ti, cristiano, directamente, eso muestra que no estás dando cuenta que estás leyendo un salmo de judíos. ¿Sí, verdad? Es cierto que toda la Biblia tiene una aplicación a cristianos, pero no necesariamente es una aplicación directa. Debemos dar cuenta de eso. ¿Sí, verdad? ¿Quiénes son los santos? Levítico 19 y versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y los santos se refieren a los hijos de Israel. ¿Sí, verdad? Y es por eso que en el Antiguo Testamento, si era un extranjero, uno de las gentes, de las naciones que no eran de Israel, tenía que entrar a la religión para ser contado como prosélito, y por eso era un hijo de Israel, para recibir el bien de Dios. ¿Sí, ven? Y parece que el bien de David se fue a los santos que estaban en la tierra, esos santos, los de Israel que estaban en su alrededor. ¿Sí, ven? Pero nota que dice santos en la tierra. Puedo tomar eso más literal. Porque sí, eso puede referir a los santos que están vivos y todo eso, pero la pregunta es, ¿eso se aplica a santos que están en la tierra como adentro de la tierra? Bueno, proféticamente, si piensas en Jesús, hay una aplicación. ¿Sí, ve? Porque Jesús sabemos, según Romanos 3 y versículo 25, Él había derramado su sangre para la remisión de los pecados pasados. Es decir, todos los santos del Antiguo Testamento que ya murieron, incluyendo David, y estaban en el seno de Abraham.
Acuerda que en Mateo 27 y versículo 52 hay un versículo que dice que los cuerpos de los santos resucitaron. Hablando de judíos, ¿sí ve? Que eran de Dios. Y resucitaron porque Jesús había resucitado, pero eso es otro estudio. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo eso por su espíritu, él sabía que su bien va a ir a esas personas para darles vida eterna. ¿Sí, ve? Y también espiritualmente tiene una aplicación a nosotros, porque el bien de Jesús viene a nosotros. Y estamos leyendo una obra, una buena obra de David en Salmo 16 en estos días, y eso nos está dándonos bien. ¿Cómo sabemos que los cristianos son santos? 1 Corintios 1 y versículo 2 lo dice, pero no vamos a leerlo. Eso es la definición ahí, si lo quiere. Okay. Pero vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, y yo quiero hablar sobre algo. Gálatas 6. Gálatas 6 y versículo 10 dice: Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los que son de la familia de la fe. Hablando a cristianos. ¿Sí ve? David mostró históricamente que él tenía prioridad a su pueblo, Israel, y los fuertes que estaban siguiendo a Jehová tanto como él en ese lugar. Y vamos a ver quiénes son los fuertes. Cristiano, hoy en día espiritualmente debes hacer bien para todos, pero mayormente los hermanos, mayormente su familia, mayormente su esposo, su esposa, sus hijos. Y eso es una cosa perdida en Estados Unidos. Es increíble que podemos ser tan corteses con los hermanos y todo eso en la iglesia, bla, bla, bla. Pero en casa actuamos de otra forma con la gente con quienes estamos viviendo todo el tiempo. Eso no es de Dios. Eso no es siguiendo el espíritu de Jehová. Y no era del espíritu de David tampoco, que buscaba a Jehová. ¿Sí ven? Él quería dar su bien a los santos y a los fuertes primero que todos. ¿Eres así? ¿Reconoces a quién debes tener prioridad de ser bueno? ¿De hacer lo bueno, cristiano? ¿Sí ven? Y bueno, también David habló sobre los fuertes, en cuales su voluntad estaba en ellos. ¿Quiénes son los fuertes? Bueno, vamos al Salmo 40. Salmo 40 para ver. Salmo 40 y versículo 8. ¿Quiénes son los fuertes en los ojos de Jesucristo? Okay. Y Salmo 40 y versículo 8 nos da el precepto que aplica en todo el tiempo de la humanidad. Y dice ahí: para hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. ¿Eres así? Para que sepas, Salmo 40 es otro salmo mesiánico. Y versículo 8 habla de Jesús. Y él agradó de hacer la voluntad de su Dios. Y debemos agradar de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí, verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Versículo 8. Y tu ley está dentro de mis entrañas. Eso es como. Tienes que tener la ley ahí. Tienes que estar ahí meditando en eso. Día y noche, como dice en Salmo 1, ser ese hombre bienaventurado. Esos son los fuertes en la fe. Como David. ¿Tú crees que David podía dar un salmo como ese si él no estaba andando con Dios? Sería imposible. Necesitaba la palabra de Dios en él para dar palabras que Dios decidió también utilizar para parte de su Biblia. ¿Sí, va? Y históricamente David, hablando de los fuertes, él dijo que su voluntad estaba en ellos porque él era rey de Israel. Y los fuertes en la fe siguieron a él. Y puedes leer de todo eso en la historia. Había
muchas cosas que pasaron durante el reino de David, incluyendo traición por sus propios hijos, pero había algunos que siguieron a él porque sabían que él era el ungido de Dios y ellos eran fuertes con el Señor también y querían ayudar a David. Siguieron la voluntad de David, y David siguió la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Por eso obedeció. Por eso siguieron a David. No es como lo hicieron en una manera ciega, no. Esos fuertes siguieron a Jehová y por eso siguieron a su ungido. Y debe ser lo mismo contigo, cristiano. Si quieres obedecer al Padre, debes escuchar al Hijo y hacer todo lo que Él dice, porque es la voluntad de Dios, ¿no? Y eso requiere que tienes la palabra y que eso mora adentro en su ser, en su corazón, en sus entrañas, en su mente. Entonces, cristiano, voy a decir esto una vez y ya. Si no sabes, si no tienes cada palabra, toda habla de Dios que es limpia y pura, ¿cómo puedes ser capaz de ser un fuerte en la fe? Dímelo. Es imposible. No me importa si tienes un diploma ahí de la Universidad de Liberty. Eso no importa. Dios no dijo que tienes que tener eso para ser fuerte en la fe. Él dijo que tienes que tener su ley. Y que eso mora en ti. Y por eso lo practica en su vida. ¿Sí, verdad? Y David reconoció eso. Gloria a Dios. Bueno, vamos a versículo 4. Salmo 16 y versículo 4. Y raramente David se cambia el tema, parece, y habla un poco sobre los malos. Y después de eso regresa hablando de los buenos. Mostrando que si conoces a Dios vas a ser templado, vas a tener una pesa perfecta, ese peso agradable de hablar de los dos lugares, los dos lados de todo, reconociendo esa verdad. Especialmente si andas con Dios, porque reconoces que había un tiempo que no andaba con Él y no sabía nada de esto. Entonces vas a reflejar en eso porque había un tiempo en que usted era un enemigo de Dios. Pero bueno, versículo 4. Multiplicarán sus dolores de los que se apresuraren tras otro Dios. No derramaré sus derramaduras de sangre, ni tomaré sus nombres en mis labios. Y aquí David dice que vea, yo no voy a ser parte de sus ritos. Yo no voy a hablar de sus dioses como si fueran lo mismo. Yo voy a evitar todo eso y espero que Dios, tú vas a actuar para darles juicio. Ellos quieren dolor, pues no siguiendo a ti, multiplícalo, darles lo que quieren. Como una oración imprecatoria ahí. Porque no siguieron a Jehová, siguieron otro Dios con D minúscula. ¿Sí, ve? Y como vimos en los otros salmos que son de Mictam, había enemigos de Dios. Enemigos de David tratando de matar a David. Entonces puedes ver históricamente que es conectado a él, orando que Dios actúa contra esas personas. Pero Saúl siguió a Dios, ¿no? Hace mucho tiempo que no estaba escuchando a Dios. Tanto como buscó a alguien, un pitónico, que tenía espíritu pitónico, buscó a alguien así para hablar con Samuel. ¿Sí, ve? Uy, qué cosa. Entonces, vea que él habló sobre ellos y dijo que no va a ser parte de sus derramaduras de sangre y no va a poner el nombre de su Dios en sus labios, es lo que había dicho. Entonces quiero mostrarles que la Biblia muestra que hay una derramadura que es de Dios y es muy diferente que esas derramaduras de sangre que son hechas por personas que siguen a dioses ajenos, que siguen a otro Dios con D minúscula, que no es el Dios con D mayúscula que es el creador del universo. Okay. Vamos a Génesis 35. Génesis 35.
Vamos a ver un poco sobre esta derramadura. Génesis 35 y versículo 14, hablando de Jacob, la Biblia dice. Y Jacob puso un título en el lugar donde había hablado con él, y él habló con Dios en este lugar, un título de piedra, y derramó sobre él derramadura. ¿Sobre qué la piedra? Y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Es decir, la casa de Dios, lo que significa Betel. ¿Sí, ve? Pero vea que la derramadura de los que siguen a Dios es una ofrenda, pero vea que las personas que están dando esto a Jehová, ellos no beben esa bebida, sino lo ponen encima de otra cosa. ¿Sí, ve? Como dice ahí. Y echó, derramó sobre otra cosa, esa piedra. Era lo mismo con los sacrificios. Si lees eso en Levítico y Éxodo, vas a ver que había ofrendas de derramaduras y vas a ver que el pueblo de Israel, ellos no bebieron eso. Pero hay otras derramaduras de las religiones de este mundo y vas a ver que la persona, ellos consumen esa bebida. Muy diferente, ¿no? Y la verdad es que ellos lo consumen porque para ellos son su mismo Dios. No están dando lo otro. ¿Sí, ve? ¿Qué cosa? También vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Y si quieres hablar sobre el contenido de esa derramadura, que es de Dios, ya viste que una parte es aceite y también otra parte era agua. Notando eso. Deuteronomio 32 y versículo 31. Que el fuerte de ellos no es como nuestro fuerte, y ese fuerte con F mayúscula se refiere a Jehová, y nuestros enemigos sean jueces. Por tanto, de David de Sodoma es la vid de ellos, y de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos de amarguras tienen, veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Y parece que ellos cuando estaban haciendo su derramadura era lleno con vino que tenía alcohol, tenía cosas áspides. Si comparas eso a Proverbios 23. Se ponía rojo y tenía un afecto a su cuerpo porque tiene alcohol, le hacen borrachos. ¿Sí, ve? Entonces cuando piensan esos raperos que dicen que vamos a dar un poco a otro, ellos usan su licor y todo eso para hacer eso es contra la palabra de Dios. Parece que está bien porque a lo menos no están bebiéndolo, pero usualmente, número uno, ellos bebieron antes de hacer eso. Y número dos, es licor, es vino de ese tipo que tiene alcohol, no es a jugo de uva. ¿Sí, ve? ¿Con quién están haciendo eso? ¿O con qué están haciendo ese acto de venerancia o como quiere decirlo, de respeto y honra para su amigo que murió? Aparentemente es un respeto darles alcohol. Pero más que eso, hay religiones que tienen derramaduras que usan vino. Y ese vino es alcohólico también. ¿Conoces uno? Si eres hispano, me imagino que sí. Es la religión con que yo era parte cuando era joven y era perdido. ¿Sí, verdad? Es ese que tiene un líder que se llama el Papa. Si necesitas ayuda. Pero vea eso. Su fuerte no es el fuerte que es Dios. Ellos dicen que su fuerte, su roca es Pedro, no Jesús. ¿Sí, ve? Y su vino no es como el vino de Dios. El vino de Dios es nuevo, que sale de racimos, que es fresco, es jugo de uva, no tiene alcohol, no tiene cosas de áspides ahí.
No son uvas ponzoñosas ni nada así. Eso es la vid de Sodoma. ¿Sí ve? No solamente eso, esa misma religión dice cuando después de haciendo hechicería, es decir, diciendo palabras y cosas así, ellos convierten ese vino alcohólico para hacer la sangre de Cristo. Y no representa eso ni nada, dicen que realmente es. ¿Sí ve? Y vea que David dice que ellos tienen derramaduras de sangre y él no va a poner eso en sus labios. Él no va sobre su Dios, él va a rechazar todo eso. Me acuerdo que cuando era recién nacido y fui a una de esas cosas de conferencias en la universidad para unir todos los cristianos de diferentes denominaciones y había luteranos ahí. Y los luteranos estaban guiando ese servicio. Yo no sabía mucho, era muy bien en la fe. Pero parecía raro que la persona siendo líder de el servicio era una mujer. Yo sabía que había un problema con eso. No lo entendí bien. No había leído eso en la Biblia, pero esto es raro. Yo no sé. Creo que es el Espíritu Santo mostrando algo incorrecto aquí. Y no solamente eso, ellos invitaron a todos, sabiendo que había múltiples denominaciones ahí. Invitaron a ellos a ser parte de ellos comiendo el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si los luteranos no creen como los católicos diciendo que realmente se cambia de ser la sangre de Cristo, pero a lo menos piensan que representan de una manera muy similar, es casi lo mismo si cuando lo estudia, pero yo no sabía eso en el momento, solamente sabía que estaban diciendo eso y yo dije, esto es incorrecto. No solamente rechacé eso, yo prediqué diciendo que eso no es la sangre de Cristo, ni siquiera representa eso, no tienes que hacer eso. ¿No entiendes que la Santa Cena tiene que ver con reflejando lo que Jesús había hecho para nosotros y que era de venir? Y después leí más el 1 Corintios y vi que dice eso ahí. Me acuerdo de eso, tan raro. Y ustedes hablando como si fuera que él ya está muerto, no entiendo. Y algunos me sacaron del lugar porque yo estaba causando un problema. Yo era un bebé en la fe. Si yo sabía eso, ni siquiera sería parte de eso, pero cosas que aprendes cuando creces en la fe, ¿cierto? Punto que es, reconocí que no quería ser parte de eso. No quería hablar de su versión de Jesús tan raro. ¿Sí, verdad? Y David era así. Él podía reconocer, porque ya él tenía más sabiduría que yo, él podía reconocer esas cosas malas y rechazarlos completamente sin ser parte de su servicio. Y ya, bueno, ya lo reconozco, no vas a verme ser parte de un servicio luterano. Claro que no. Ellos no conocen a Dios. Pero bueno. Y vea que en el principio del versículo 4 también dice, multiplicarán los dolores de ellos que apresuraren a otro Dios. Y eso es el problema con personas que no conocen a Jehová, que no conocen a Jesucristo, ¿sí ve? Ellos están en dolor y tratan de buscar a Dios en una manera u otra, tratando de encontrarle. Pero la cosa rara es que cuando el Dios verdadero es manifestado a ellos por medio de un santo, por medio de un fuerte en la fe, si es David o es usted creyente de la Biblia, ellos apresuraren para ir a otro Dios, no al Dios que es la luz. No al Dios que realmente puede hacer algo para ayudarles, para sacarles de su dolor, para guardarles en espíritu, alma y cuerpo. Eso es el problema con los hombres. Son más rápidos de buscar la mentira y las tinieblas que el Dios de la Santa Biblia. Y apresuraren a Él. ¿Y cuál es el problema con ellos? Proverbios 19. Proverbios 19.
Y hablando de Jesús proféticamente, eso fue lo que pasó. Había algunos apresurando, los líderes religiosos, de seguir a Satanás en lugar de él. Él es Dios y no querían a él. Querían llamarles nombres, querían causar conflicto y todo eso. ¿Sí, ¿verdad? Proverbios 19 y versículo 2 dice, el alma sin ciencia no es buena. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es la manera de recibir la ciencia. Es la manera en que puedes, que el bien de Dios puede llegar y morar en su alma. ¿Sí ve? Pero el alma que no tiene eso no es buena. Eso es el problema. Siguiendo 2. Y el presuroso de pies peca. Y eso es la cosa triste, porque cuando la luz llega, esa benignidad de Dios trata de guiar a alguien que no conoce el arrepentimiento. Si ellos no responden de la manera correcta, reconocer que son sin ciencia y por eso tienen un alma hambrienta para Dios y están listos para considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo, específicamente el Evangelio, que Él había muerto para ellos en el Calvario, para sus pecados y no por los de Él. Él no pecó, pero Él murió para ellos. Y que fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él venció contra el pecado de la muerte. Y si confiando en Él, si toma la decisión de confiar en Él, usted también va a vencer el pecado de la muerte. Si no reconoces esa verdad, vas a ser un presuroso con sus pies y buscar otro Dios, multiplicando sus dolores porque rechazaste la luz y va a ser más difícil regresar a la luz cuando viene y se muestra enfrente de ti, porque ya su corazón se endureció contra las cosas de Dios. No solamente eso, pero vas a pecar más. Y sus dolores van a multiplicar. Eso es una cosa triste. Entonces mi pregunta es, ¿eres como David? ¿Estás buscando a Jesucristo? ¿Estás reconociendo que Él quiere que su bien, las cosas buenas que haces en su vida, se va para ayudar a otros, conocerle y crecer en la fe aquí en la tierra? ¿O vas a seguir rechazando la verdad que está en la Santa Biblia? Y por eso sus dolores, si son espirituales, psicológicas o físicas, sus dolores multiplicarán. Porque corres y apresurares. ¿Sí ve? Eres un presuroso con sus pies buscando pecado y mentira. ¿Qué vas a hacer? No, eso depende de ti. Pero espero si conoces a Dios, reconoces cuando alguien está haciendo eso y por eso no tratas de seguir sus dioses ni ser parte de sus servicios, porque eso te ensuciará. Bueno, vamos a seguir con el resto del Salmo en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto en este salmo mesiánico. Ayuda a nosotros a reconocer la grandeza de todo que está aquí en este Mictán y ayúdanos a meditar en todo esto, en silencio, pensando en su Hijo y lo que Él había hecho para nosotros. Gracias, Señor, por su Hijo y gracias por Él tomar la decisión de dar su benignidad, su bien a nosotros, los que temieron a ti, Señor, y confiaron en la obra de Jesús en Calvario en lugar de nuestras obras. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.